ahora sí. Entonces vamos a repasar algunos. Bien. Que acaba de terminar. Primero mencionó que estaba a la mitad de su agenda, pero que quería hacer un live y que también quería mostrar su cabello y dijo que se lo cortó porque estaba haciendo demasiado calor, así que quería algo. Y pidió disculpas para todas las personas con las que nos quedamos con cabello largo. También agradeció por las 7 semanas en el número 1 del Billboard 100. Mencionó que los pantalones... Retomando nuevamente la explicación, entonces, se estaba indicando que en esta parte vamos a considerar también algunos pequeños conceptos, recordando de lo que ya se ha tomado en cuenta. Hemos indicado en primera instancia que la termodinámica es una ciencia que estudia que ha primeros esfuerzos de transformar el calor en energía. Y por otra parte, decimos que la termodinámica es una rama de la física o también de la fisicoquímica que se ocupa del estudio de la energía y sus transformaciones en el sistema y que proviene de las palabras griegas que significa térmica calor y dynamic fuerza. ¿Ya? Entonces, dentro de esto vamos a tomar una aplicación que es bastante importante, que es acerca de la energía libre y trabajo neto, que está dado o explicado, fundamentado por Adolfo Willard Gibbs. Y entonces en esta parte nos vamos a referir más a la energía libre de Gibbs. Bueno, y en primera instancia vamos a tomar en cuenta que Willard fue Willard Gibbs, matemático americano, quien describió la energía libre en los 1870. Entonces, según Gibbs, la energía libre se indica que es la forma total. No, Gibbs indica que la energía libre es la energía total de un sistema que está disponible para realizar trabajo útil, es decir, aquella energía que verdaderamente el sistema va a utilizar para considerarse como un trabajo neto, en otras palabras, ¿ya? Y se expresa en kilojoules, KJ, y es llamado también energía disponible de los sistemas. Por otro lado, podemos indicar también que la energía libre de Gibbs se simboliza con la letra G, indica el trabajo máximo hecho por un sistema termodinámico a presión y temperaturas constantes, que esa es la condición. Y por otro lado, se indica que la energía libre se salva en los ligazones presentes en los reactivos y los productos de una reacción, que es otra condición importante. Y finalmente se puede indicar que en una reacción termodinámica, el cambio en la energía libre de Gibbs se presenta como delta G. Y esa delta G se expresa de la siguiente manera, que nos dice que la energía libre de los productos menos la energía libre de la variación de energía libre de Gibbs es igual al total del reactivo, ¿no? En términos de reacción. Y de esa manera podemos indicar que si la variación de energía libre es igual a cero, así como podemos considerar
que la variación de energía libre puede ser igual a cero, puede ser igual a cero, puede ser menor a cero y también puede ser mayor a cero. Entonces ahora vamos a considerar cada uno de ellos por qué se caracteriza. Si la variación de energía es igual a cero, así como nos dicen, la reacción se dice que está en el equilibrio. ¿Y qué significa? Que la concentración de productos y de reactivos no cambia. Esa es la condición para que esta variación de energía en una reacción sea igual a cero. Pero si es menor a cero, como estamos indicando, o se puede traducir como una disminución de la energía libre, entonces se dice también que la energía de los medios se libera durante la reacción. Esa es la condición para que esa variación de energía libre en un sistema o en una reacción sea igual a cero. Pero si la variación de energía es mayor a cero, entonces, o considerada también como un aumento de la energía libre, significa que la energía se utiliza hacia arriba de la reacción. Esas son las condiciones que se dan cuando se produce una reacción. Considera siempre si es la variación de energía libre es cero, si la variación de energía es menor a cero o si la variación de energía es mayor a cero. ¿Ya? Entonces, a continuación, un poquito difícil es poder concentrarse si vamos a entrar así en forma intermitente. Es difícil que yo pueda explicar, digamos, lo que quiero explicarles en las diapositivas. Como han podido apreciar, ha habido muchos ingresos en forma discontinuada. Varios momentos he tenido que suspender las diapositivas. Entonces, vamos a esperar un minutito más para las personas que están ingresando tarde. Y bueno, después empiezo a explicar y vamos a dar continuidad, porque no puedo interrumpir la clase así cada rato. ¿Han visto cuántas veces he interrumpido y yo no me concentro y me olvido lo que estoy queriendo explicar? Entonces vamos a dar un minuto más de tolerancia. Si en ese lapso no hay ingreso, si va a haber ingreso, ya continuamos, por favor, ¿ya? Entonces voy a dar un minutito. Ya, continuando entonces nuevamente con la explicación, habíamos dicho que en esta parte se va a dar
se va a dar algunos conceptos de refuerzo para la parte termodinámica, como por ejemplo decir que es una ciencia que estudió los primeros esfuerzos de transformar calor y energía, eso ya sabemos, ¿no es cierto? Por otro lado, hemos indicado que la termodinámica es una rama de la física o físico-química que se ocupa del estudio de la energía y sus transformaciones en los sistemas y que proviene de las palabras griegas que significa termo, calor y dynamics, fuerza. De manera que ahora veremos una aplicación, no una aplicación, sino los estudios que han sido proseguidos por energía libre y trabajo neto por William Gibbs, que hace también referencia y sobre los estudios termodinámicos que se han ido revisando. Entonces, ¿qué significa energía libre de Gibbs y trabajo neto? Entonces, para ello vamos a hacer referencia a las siguientes afirmaciones, indicando que fue Joseph Willard Gibbs, matemático americano, que ha sido el que ha descrito de forma detallada acerca de la energía libre en 1870, la energía libre de los sistemas, indicando que la energía libre es la energía total de un sistema que está disponible para realizar trabajo útil y que esa se expresa en las unidades de kilojoules y llamado también energía disponible. Además también que podemos indicar que, según lo que indica William Gibbs, nos indica que la energía libre es designada con la letra G o G con un signito pequeño redondo por encima de la G, que indica el trabajo máximo hecho por un sistema termodinámico, pero a presión y temperatura constante. Además, también se indica que la energía libre se salva en las ligazones presentes en los reactivos y productos de una reacción. De ahí que es importante considerar que en una reacción termodinámica, el cambio de energía libre de Gibbs se representa con delta G. Entonces, esta variación de energía libre. Y esta variación de energía libre es conceptualizada como la energía libre de productos, de los productos que entran en una reacción, menos la energía total de la variación de energía, que ha de ser igual al total de los reactivos. De manera que cuando se habla de reacciones, lo primero que hay que considerarse cómo son esas variaciones de energía libre. Esas variaciones de energía libre pueden ser igual a cero, pueden ser menor a cero o pueden ser mayores a cero. ¿Cuándo se dice que ha de ser igual a cero? Cuando la reacción esté en equilibrio. Esa es la razón, en equilibrio. Esto significa que la concentración de esto significa que la concentración de productos y de reactivos no ha de cambiar, está en equilibrio. Pero si va a ser menor a cero, ¿no? Significa una disminución de la energía libre. Si es menor a cero, indica que es la disminución de energía libre. Entonces dice que la energía de los medios se libera durante la reacción. Y ha de ser mayor a cero cuando ha de haber un aumento de la energía libre. Y eso ha de significar que la energía libre se utiliza hacia arriba de las reacciones. Lo mismo que decir que ha de ser igual a cero cuando la reacción está en equilibrio. Ha de ser menor a cero cuando exista una disminución de la energía libre. Y ha de ser mayor a cero cuando exista un aumento en la energía libre. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver el concepto de energía libre de Gibbs. Entonces decimos que la energía libre de Gibbs no es más que la energía necesaria para producir trabajo útil en un sistema, pero bajo las condiciones de temperatura y presión constantes. Esa es la condición. Entonces decimos también que la energía libre de Gibbs permite predecir, o sea, se antepone, digamos, la dirección de las reacciones químicas, además también que nos indica su posición exacta en el equilibrio, considerando también la cantidad de trabajo que se podría llevar a cabo, ya siempre y cuando las condiciones estén dadas como temperatura y presión constante, si no, no se lleva a cabo. Entonces, la ecuación general que describe esta energía libre de Gibbs se da de la siguiente manera, donde se dice que la energía libre de Gibbs es directamente proporcional a la cantidad de calor o variación de delta H
menos la temperatura que resulta de multiplicar la variación de entropía que ocurre en el sistema, ¿ya? Donde se puede decir que la variación, ya haciendo su razón de delta H, sabemos que delta H va a ser igual a la variación de energía interna del sistema más la variación que resulte del producto de multiplicar la presión por el volumen del sistema. Lo único que estamos haciendo aquí es reemplazar delta H. Entonces, eso va a significar que esta reacción es la expresión matemática, la que estamos viendo, la expresión matemática de la energía libre de Gibbs, que depende únicamente del sistema, ¿ya? Donde esta variación de energía libre va a ser igual a delta U, ¿no? Delta U más la variación de presión por volumen menos temperatura por la variación de la entropía del sistema, ¿ya? Donde las siglas, como ya hemos explicado, delta G, perdón, va a ser la energía libre de Gibbs. Delta H, recordando, es la variación de entalpía, cantidad de calor. T es temperatura. Delta S, va a ser la variación de entropía. Entonces, de manera que muchos de los conceptos que ya han sido revisados y explicados en la parte de termodinámica, cuando se ha hablado de la ley cero, primera ley, segunda ley, tercera ley y las aplicaciones, entonces ya se sobreentiende que se conoce que es delta H, delta U, y que es delta P y delta B, ¿no es cierto? Eso ya estamos hablando en términos de energía libre o trabajo neto o trabajo útil que ocurre en un sistema. Asimismo, hablamos de la energía libre de un sistema, es una función de estado, es una propiedad extensiva y sus unidades de medida son el joule y sus múltiplos el kilojoule, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la deducción de la expresión matemática, la que hemos acabado de ver. Decimos primero, se indica que al aplicar la segunda ley de la termodinámica, cuando habíamos hablado de termodinámica, segunda ley de la termodinámica, se necesita de la entropía o delta S del sistema y de sus alrededores, ¿no es cierto? Y por otra parte se ha indicado que a veces es difícil conocer el cambio de entropía de un sistema, es decir, el cambio de desorden molecular que habría en un sistema. Además que es difícil conocer el cambio o es difícil predecir o indicar la medida exacta de la medida del orden molecular que podría haber en un sistema, ¿ya? De esta manera podemos decir que la variación de entropía en el universo ha de ser igual a la variación de entropía del sistema más la variación de entropía de los alrededores. De manera que si no se conoce, si no se conoce la variación de entropía de los alrededores, o sea, que no se conoce, no se va a llegar a conocer, no se puede calcular la variación de entropía en el universo y no se puede ver si es espontáneo o no. De manera que se debe conocer la entropía que puede ocurrir en los alrededores. O sea, esto no se va a conocer, ¿ya? Si no se conoce, por decir, se puede conocer la variación de entropía del sistema, se sabe del sistema, pero no se sabe de los alrededores. Entonces no podríamos calcular esa entropía que podría haber en el universo y no podríamos decir si lo que sucede se produce de por sí, o sea, que está sucediendo, eso quiere decir espontáneo, ¿ya? Sí, para ver si es espontáneo o no, ¿ya? O no lo es, ¿ya? Por otro lado, en esta situación se usa otra propiedad que es medible, ¿ya? Y esta propiedad medible es otra función matemática termodinámica. Y esta medida termodinámica sería la que estamos mencionando en este momento, que se conoce con el nombre de energía libre de Gibbs. Y indicamos que la energía libre de Gibbs que permite medir esa variación de entropía en el universo, aquella que no se estaba pudiendo medir. Y de esa manera se puede ver de qué lado se inclina la reacción en el equilibrio, ¿ya? O a la izquierda o a la derecha, podríamos decir, ¿no? Entonces, de manera que Gibbs hace, digamos, esos estudios y confirma
que sí se puede hacer, pero con otra función que se denomina la energía libre de Gibbs, ¿no? De manera que la variación de entropía del universo necesita se necesita que se sepa la variación de entropía del sistema, así como también de la variación de los alrededores, ¿no? Pero si no se conoce esto, es difícil predecir, ¿no es cierto? Pero ya con esta nueva función sí se podría, ¿ya? Entonces decimos, la variación de entropía del universo ha de ser igual a la variación de entropía del sistema más la variación de entropía de los alrededores, lo que acabamos de decir en este momento. Entonces, eso solamente va a suceder a presión constante, ¿sí? Eso cuando la presión es constante. Entonces, decimos que se sabe que en la entropía de los alrededores, ¿ya? Puede existir que delta H del sistema sea negativo, ¿ya? Entonces, se dice que o sea que puede ser negativo la variación de entropía del sistema con relación a la temperatura. Entonces, la variación de entropía del universo ha de ser igual a la entropía del sistema menos la entropía del sistema, o la cantidad de calor que pudiera haber en el sistema sobre la temperatura, porque estamos diciendo que la entropía de los alrededores se puede traducir como la negativa de la variación de entalpía del sistema inverso a la temperatura. Entonces estamos reemplazando. Entonces, si esta ecuación lo multiplicamos por menos T, entonces tendríamos que menos T por, aquí estamos haciendo, si toda esta expresión lo vamos a multiplicar por T menos T, entonces vamos a expresar todos por esta variación, por este parámetro. Entonces decimos menos T por la variación de entropía va a ser igual a menos T por la variación de entropía del sistema. Entonces, si esto vamos a multiplicar por esto, se va a convertir va a ser en más entalpía del sistema, ya se convierte en más. Ahora decimos que la variación de entropía de un sistema, ha de ser igual a la energía libre del sistema, igual a la variación de entalpía del sistema, menos la temperatura por la variación de entropía del sistema. Entonces, si esto es a temperatura constante, entonces podemos decir que la variación de energía interna del sistema, variación de energía libre del sistema, va a ser igual a la cantidad de entalpía, ¿ya?, del sistema menos la temperatura por la variación del sistema. Entonces, a eso atribuimos que cuando nos explica Gibbs hay que tomar en cuenta la energía libre o disponible para realizar trabajo en el sistema. En este caso, nosotros tenemos que ver si la reacción es o no es espontánea, si está en el equilibrio o no. De esta manera decimos, la variación de energía libre es menor a 0, entonces decimos que el proceso es espontáneo, está sucediendo. Pero si la variación de energía es mayor a 0, no es espontáneo, no sucede, se puede decir, ¿no? Y si la variación de energía es igual a 0, podemos decir que que se encontraría en el equilibrio. Es decir, que no puede desplazarse ni a la derecha, ni a la izquierda, ni puede ser espontáneo, ni espontáneo. Está en el equilibrio, ¿ya? Por otro lado, si hacemos una explicación, que si tenemos una condición donde A donde el valor de A es menos que B, o A es menos B, si quieren, A es A menos B. Y si A es mayor a B, se dice que es positivo, ¿ya? Si A es igual a B, decimos que es 0. Pero si A es menor a B, decimos que es negativo. Es lo mismo que estamos acabando de decir, ¿no? Entonces, si va a ser mayor a B, tendríamos que estar en esta situación no espontánea, ¿no es cierto? Si A es igual a B, es 0, estaría en el equilibrio. Si A es menor a B, negativo, menor a B, menor a B, entonces espontáneo. Entonces, eso es lo que ustedes puedan entender. Aquí estamos hablando en función de energías libres.
Pero si aquí estamos haciendo razón que es B, se dice que es positivo. Si o los productos y los reactivos, cualquiera que se dé la interpretación, digamos a lo mismo. Aquí será si los valores de A son mayores a B, es positivo. Si los valores de A son iguales a B, siguen a cero. Si A es menor a B, es negativo. Entonces estaríamos más o menos en la misma condición que cuando se habla de energía libre de Gibbs. Entonces aquí tenemos una razón donde podemos poner en la ordenada a delta S y aquí en esta línea, en la posición vertical, ponemos a la variación de entropía y en este sentido colocamos a la variación de, tenemos que entropía es el grado de desorden molecular que puede haber en el sistema y nos mide el grado de orden, ¿no es cierto? Y delta H es la cantidad de calor del sistema. Entonces, como estamos hablando de variaciones de energía y entalpía, entonces se pueden presentar diferentes situaciones y estas situaciones están dadas según la explicación en estos 4 cuadrantes que se cumple con lo que dice la expresión de la energía libre de Gibbs, pero haciendo entre lo que es la entropía del sistema y la cantidad de calor que podría haber en el sistema a presión y temperatura constante. Entonces nos dan explicación lo que está escrito aquí en los cuadrantes. Entonces hay estos 4 situaciones. 4 situaciones. Por ejemplo, puede darse la situación siempre comparando delta S con delta H, sabiendo que es delta S y delta H. Entonces aquí tenemos una primera situación, una segunda, una tercera y una cuarta. Entonces decimos, si delta H es menor a 0 y delta S es mayor a 0, entonces decimos que las reacciones son espontáneas a todas las temperaturas. ¿Ya? Estas son, como decir, son las conclusiones, ¿no? Conclusiones que se dan y que se deben interpretar a la hora de si hay una pregunta, si hay algo que estamos leyendo, y de repente nos dicen si delta, el valor de les da esto, ¿cómo sería esta situación? Digamos, ¿no? Por darse un ejemplo. Entonces ustedes tienen que recordar esto, qué significa, porque esto está dado ya. Entonces decimos, todas las reacciones van a ser espontáneas a todas las temperaturas, así podemos decir, cuando la cantidad de calor en el sistema es mayor a 0 y la variación de entropía del sistema es mayor a 0. Esa es la primera situación. Cuando las reacciones son espontáneas a temperaturas altas, ¿no ve? Cuando delta H es mayor a 0 o delta S es mayor a 0, los dos son, ambos son. Cuando ambos son mayores a 0, entonces estaríamos frente a reacciones espontáneas, pero a temperaturas altas. Si la razón es que la cantidad de calor sea menor a 0 o la variación de entropía es también a menos 0, ambos son menores a 0, entonces estaríamos frente a reacciones espontáneas a temperaturas bajas. Pero si delta H es mayor a 0 y delta S es menor a 0, se dice que son no espontáneas. Entonces se dan estas 4 situaciones que se consideran, que son consideradas cuando sucede en una reacción espontánea o no espontánea, perdón, suceden en una reacción considerando si la temperatura es, si es en todas las temperaturas, temperaturas altas o temperaturas bajas. Eso quiere decir que las condiciones de variación de entropía y entalpía van a estar consideradas según la temperatura que pueda haber en un sistema. Si la temperatura es alta, si está baja, o en qué situaciones cuando las temperaturas, en todas las temperaturas, cómo ha de ser la situación de delta S y delta H. Eso más o menos quiere significar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo donde vemos la energía libre y el metabolismo de Gibbs, ¿ya? Entonces decimos aquí, por ejemplo, les voy a explicar para recordar, sería ATP y energía libre nada más. ¿Qué es ATP? El ATP se denomina adenosín trifosfato. Este adenosín trifosfato es la energía química que utilizan las células para realizar cualquier tipo de función. Ustedes seguramente han debido tocar en biología molecular y celular, que la principal
molécula energética, la principal molécula energética y química para la célula es el ATP. El ATP la célula puede hacer transporte activo, pasivo, facilitado, ¿no es cierto? Entonces, para muchos de esos procesos, la célula requiere de ATP, ¿no es cierto? No para todos, dependiendo del tipo de trabajo que va a realizar, pero necesita ATP. Entonces, ¿qué es el ATP? El ATP no es más que una sustancia química que responde al nombre de adenosín trifosfato y es la molécula energética que aporta energía. Normalmente cuando se degrada esta molécula de ATP, genera una energía de 7.3 kilocalorías. ¿Se acuerdan cuando hacíamos ejercicios? Que decía cuánto de energía se libera cuando la glucosa se oxida totalmente, decíamos, ¿se acuerdan? ¿Cuánto de energía, cuántas moléculas de ATP generan las células eucariotas y procariotas, y cuánto de energía liberan en la oxidación de la glucosa, digamos así? ¿Se acuerdan de los ejercicios? Y hablamos de la energía que genera el ATP, y esa generación equivalía a 7.3 kilocalorías. Entonces veamos cuál es esa fórmula de esta molécula de ATP. Entonces decimos, esta es la molécula de ATP, la que estoy colocando ¿ya? Aquí, esto, ATP. ¿Qué tiene la molécula de ATP? Podríamos decir. Tiene 3 grupos químicos. Este es un grupo químico, este es otro, y esta colita es otra. Entonces, el ATP está formado por un grupo que se denomina, que es un grupo amino, ¿ya? Entonces, se llama adenina, ¿ya? Un grupo adenina. Aquí tiene un grupo, un azúcar, que es una pentosa. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene un azúcar que es una pentosa. Esta pentosa es un monosacárido, que sí que es uno solo, ¿ya? Y unido a esta pentosa tiene el grupo fosfato. Pero que este grupo fosfato es un trifosfato, porque aquí tenemos fósforo, un grupo fosfato. En total es trifosfato. Entonces el ATP tiene 3 grupos químicos. Una base nitrogenada, que corresponde a la adenina, que está unido a un monosacárido, que es una pentosa. Y unido a la pentosa, que es un azúcar, un grupo fosfato. Y este grupo fosfato es un grupo fosfato que es un trifosfato. Este es 1, este es 2 y este es 3. ¿Ya? Entonces, esta molécula de trifosfato es de alta energía y que corresponde a la sigla de ATP, adenosín trifosfato. Aquí está trifosfato. Entonces, este ATP se puede hidrolizar, eso quiere decir que se puede degradar. Entonces, ¿qué pasa? Esta molécula de ATP puede perder este ATP, uno de estos, pierde este, ¿ya? Entonces vemos aquí, está perdiendo, está liberando, podemos decir aquí, libera este fosfato. Este que era trifosfato, libera un fosfato. Entonces está liberando energía. Entonces esta reacción que le permite que este grupo fosfato unito está liberando se denomina reacción exergónica, porque está liberando energía al medio, al sistema, está liberando. Sigue oxidando. Entonces como libera, se convierte en una molécula que ya no es trifosfato, sino se convierte en difosfato. Aquí está trifosfato, ATP. Aquí está difosfato, diATP. Y aquí está, bueno, aquí sería lo mismo, difosfato. Entonces, aquí está convirtiendo de tri a difosfato. Inclusive el difosfato puede perder otro fosfato también y convertirse en monofosfato. Y si pierde los trifosfatos, se queda en un compuesto que estaría formado solo por adenina y solo por este monosacárido. Entonces aquí el ATP se convierte de trifosfato a difosfato. Y el difosfato puede adquirir otra vez otro grupo fosfato y convertirse en trifosfato. La situación es que cuando pierde un grupo fosfato, la reacción es exergónica, generando energía. Pero si introduce grupos fosfato, quiere decir que se está produciendo
una reacción donde se incorpora grupo fosfato y se convierte en una reacción, perdón, en una reacción endergónica. Entonces hay reacciones endergónicas que consumen energía. Perdón. Y hay reacciones exotérmicas donde se liberan energía. El término de endergónico y exergónico es aplicable a los procesos biológicos. En tanto que cuando se refiere a reacciones también se da la denominación, han debido escuchar, como endotérmico y exotérmico, que es lo mismo. Endotérmico es decir, que hay consumo de calor, y exotérmico, que libera calor. Esto de exergónico y endergónico es aplicable a los procesos biológicos. Entonces, en este proceso se produce la variación de energía libre en el sistema, que es la verdadera energía para realizar trabajo útil en el sistema. En este pequeño esquema también se puede observar lo siguiente, lo vamos a explicar de manera sencilla y práctica, ¿ya? Esto, por ejemplo, es la estructura mitocondrial de una célula, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Bajo condiciones estándar, siempre bajo condiciones estándar, la glucosa, hemos dicho que la glucosa es la principal fuente fuente de energía para la célula, y la principal fuente de energía química para la célula es el ATP. La principal fuente de energía para la célula es la glucosa, y la principal fuente de energía química para la célula es el ATP, porque la fuente es la glucosa, y de donde obtiene energía va a ser por la oxidación de la glucosa, porque al oxidarse la glucosa libera ATP, y el ATP utiliza la célula. Esa, digamos, sería la explicación. Entonces decimos, bajo condiciones estándar, la glucosa reacciona con el oxígeno, ¿ya? Con el oxígeno, porque si no hay oxígeno no hay reacción, y el oxígeno da reacciones de oxidación en un proceso que se conoce con el nombre de glicólisis. La palabra glicólisis significa lisis, ruptura, degradación de la glucosa. Entonces, durante su degradación completa, oxidación completa, se dice, hasta final, entonces libera energía, libera anhídrido carbónico, agua y ATP. Entonces se dice aquí, durante la glucólisis libera la energía de Gibbs, ¿ya? Entonces esto lo que es, como se está oxidando o se está rompiendo la molécula, entonces durante el proceso se produce una serie de reacciones donde liberan energía. Entonces a esta liberación se denomina reacción. Por esta liberación de energía se denomina reacción exergónica, ¿ya? ¿Qué significa? Que la energía está liberada, se ha liberado, se ha producido, también se puede decir, ¿no? Entonces, para utilizar encima de esta energía libre, así como estamos mencionando como ya es la libre, esta reacción se acopla a otras reacciones, ¿ya? Se acopla una a otra, así, en carrocería, una tras a otra, ¿ya? Una manera principal de la cual esta energía se captura en esa carrocería que estamos mencionando, está produciendo este compuesto que estamos denominando trifosfato de adenosina o adenosin trifosfato, conocido con la sigla como ATP, ¿ya? ¿Pero de dónde? Del disfosfato de adenosina al lado de la adición de un grupo del fosfato inorgánico. ¿Qué quiere decir eso? Acabamos de explicar esto aquí en la figura, ¿ya? Aquí estamos viendo, aquí está. Aquí está el ATP, aquí está el trifosfato. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces avanza, esto se oxida, se va oxidando. ¿Qué va a pasar? Aquí va a liberar energía, y como la está liberando, se va a convertir en reacción exergónica. Y el compuesto que se denominaba adenosin trifosfato se convierte en adenosin difosfato, porque aquí tiene dos grupos. Esto va a seguir el curso, y en el camino puede incorporar otro grupo fosfato y otra vez convertirse en adenosin trifosfato, ¿ya? Y eso es lo que sucede de manera habitual. Y aquí en la célula podemos ver, por ejemplo, aquí está. Estas son partes de la célula, ¿ya? Donde podemos
donde podemos observar, por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? A ver, vamos a ver. Bueno, aquí está expresados en NAT. Ya, esto no les voy a dar. Ah, bueno, aquí está. Aquí pensé que no había puesto la figurita. Ya, entonces aquí tenemos. Digamos, va de un lugar a otro lugar. Cada vez va, digamos, a ir de un otro lugar. Por ejemplo, aquí tenemos una coenzima que es el niacin adenin dinucleótido reducido. Cuando llevan hidrógeno se dice que son reducciones. Entonces, este niacin adenin dinucleótido en presencia de una enzima que es la niacin adenin reducido reductasa, entonces en el camino pierde átomos de hidrógeno y se convierte en este compuesto que recibe el nombre de niacin adenin dinucleótido oxidado, es decir, que allá no lleva el hidrógeno porque en el camino lo ha liberado. Entonces, esto sigue avanzando por diferentes sitios, como ser, por ejemplo, la ubiquinona, va a seguir avanzando, y aquí va a haber otra enzima que se llama citocromo reductasa. Entonces, ¿qué hace? Otra vez llega en el camino, otra vez libera un hidrógeno. Va a seguir avanzando, va a ir por otro sitio que se denomina citocromo C, va a seguir el camino y otra vez va a liberar hidrógeno en el medio, y lo que va a generar, digamos, es agua y hidrógeno y medio oxígeno. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí ya se va a formar otro compuesto que se conoce con el nombre de adenosindifosfato, por todo este camino que va a ir hasta que va a seguir caminando y va aquí, después de que se están generando hidrógenos, entonces aquí van a volver a ingresar y vuelve a generar hidrógeno, y el resultado que en el camino también puede haber otras moléculas que se denominan coenzimas, como ser adenosindifosfato. Entonces, este adenosindifosfato en el camino puede combinarse con otro fosfato. Entonces, el adenosindifosfato más el fósforo y más el medio, más por la producción de esos hidrógenos, se va a convertir en la molécula energética más importante para la célula, que es el ATP. Por eso dice, va de pasito en pasito, van produciendo reacciones, en el medio se van a liberar hidrógeno, va a otro paso, etcétera, y al final resulta que se va a formar el ATP a través de una serie de reacciones. Entonces, de esta manera decimos que el ATP, al ser una molécula altamente energética como es el ATP, como es el adenosín trifosfato, como estamos llamando, en el camino va a sufrir una serie de reacciones, de tal manera que puede liberar el ATP y convertirse en adenosín difosfato. Puede liberar el otro ATP y convertirse en adenosín monofosfato, y así ir en cadena, ¿no? De tal manera que en todos estos procesos se libera la energía libre, ¿ya? Y esa energía libre es la que va a que he bebido lo mismo, pero ya les he explicado esto, ¿no? De manera que la energía libre que se vaya a producir es aquella que va a ser utilizada por la célula y la que va a producir un verdadero trabajo neto. Eso quiere decir. Aquí, por ejemplo, esta es una aplicación solamente para que me puedan comprender por qué estamos diciendo aquí el ATP y la energía libre de Gibbs. Entonces, en todo lo que son procesos biológicos, suceden reacciones en cadena. Y al suceder reacciones en cadena, entonces se produce la liberación de energía, ¿no? Entonces se puede liberar energía, entonces el proceso se dice que es ergónico. Puede haber también otras situaciones donde se producen reacciones en cadena de manera consecuente, etcétera, para formar una sustancia, pero para formar una sustancia mayor de la que las sustancias reaccionantes hayan intervenido. Entonces, si se forma una sustancia mayor, entonces se dice que el proceso es endergónico, porque para que se produzca tiene que consumir energía. Y la exergónica es aquella que de una sustancia o de una molécula grande se va a degradar en otras más pequeñas para generar los más pequeñitos. Entonces, en ese caso se está liberando energía, se libera energía. Entonces, esos procesos de liberación o consumo de energía en forma de ATP se aplica, digamos, a lo que sucede en los procesos biológicos. Por ejemplo, lo que vamos a ver ahorita es una parte de los en la reacción, en la ruta de la glicólisis. ¿Y qué es glicólisis? Esa palabrita que dice glicólisis, gli es de glucosa, lisis es degradación. Por tanto, es una ruta que degrada la glucosa. Va a degradar en anhídrido carbónico, agua y ATP. Los ejercicios que hemos estado haciendo, les he dado unos ejercicios, han hecho, han calculado, me han dado tarea, todo. Ese ejercicio estamos explicando ahora. Entonces, forma
forma, o sea, libera anhídrido carbónico, agua y ATP. ¿Cuánto de ATP? 38 moléculas de ATP, decíamos, en células eucariotas y en eucariotas. Y en procariotas 36. ¿Y cuánto de energía equivalía a esos 38 o 36, ya sea en eucariotas y procariotas? Decían que cada vez que se oxidaba un mol de ATP, se liberaba 7.3 kilocalorías, pero como eran 38 moléculas de ATP, era X. ¿Se acuerdan los ejercicios? Eso estamos explicando ahora, esa reacción en resumen. ¿Qué sucedía? Por ejemplo, aquí decimos que la glucosa más el fósforo inorgánico puede dar lugar a la forma, o sea, más energía quiere decir aquí, que se va a formar en otro compuesto que sería glucosa 6-fosfato. Entonces aquí está aumentando, digamos, ¿no? Hay un grupo fosfato y se dice que para que se produzca y se forme esta sustancia necesita de energía libre. Y esa energía libre es equivalente a 13.8 o 14 directamente kilojoules por mol. Aquí solamente nos está mostrando que para que se forme esta glucosa 6-fosfato más agua, requiere de esta energía, ¿ya? Y esa energía es conocida como la energía libre que estamos mencionando. Luego, por otro lado, decimos como va a haber la energía que es el ATP. Este ATP, que es la energía, el que almacena energía en forma de trifosfato, porque ahí está almacenando, ¿no es cierto? En medio de la agua se hidroliza. La reacción que hemos visto anteriormente se hidroliza y pierde un grupo fosfato y se convierte en adenosín difosfato. Entonces, para que esta reacción pueda convertirse y pierde el grupo fosfato, la energía va a perder el grupo fosfato y la energía ya no va a ser positiva, va a ser negativa. Y esa energía negativa va a ser 30.5 kilojoules por mol. En este caso se está formando, está incorporando, entonces va a ser delta G positivo. En este caso va a ser negativo porque se está liberando. Son ejemplos, ¿no es cierto? Ahora, si estas dos reacciones nosotros sumamos, así se puede decir, ¿no? Si estas dos reacciones comparten los intermediarios, agua y fósforo inorgánico, entonces vamos a sumarlos. 1 y 2, este sería 1 y este es 2. Colocamos, estamos colocando aquí y lo estamos colocando aquí. Entonces sumamos. Esto más esto que nos va a dar ATP, ¿sí? Va a dar ATP. ¿Qué más va a dar? Va a dar glucosa. Vamos a sumar ambos, ¿no es cierto? La suma ATP más glucosa. Vamos sumando ADP más glucosa 6-fosfato, etc. ¿Ya? Entonces, si nosotros decimos que en el primer caso da, digamos, ATP, da 13, aquí, da 13.8 kilocalorías mol, kilojoules mol, pues, que está el 30 aquí, 30, menos 30 kilojoules mol igual a esto, porque esto es más, menos por menos, da menos, nos va a dar negativo. Entonces, si nos da negativo, nos dice que la reacción global es exergónica. La teoría que al principio de la primera diapositiva decíamos, ¿cuándo vamos a considerar que delta H sea igual a 0? ¿Cuándo vamos a considerar que delta H es mayor a 0? ¿Y cuándo vamos a considerar cuando delta H es mayor o menor a 0? Entonces, en este caso estamos encontrando que delta H decimos, aquí tenemos el ATP. Bueno, podemos partir de dónde. Bueno, de aquí vamos a partir. Aquí tenemos el adenosín difosfato. Sabemos que el adenosín difosfato es la molécula que les he mostrado, les he presentado anteriormente, que el grupo tiene 3 grupos. Hemos dicho el grupo adenina, que está unido a un monosacárido, que es una
que es una pentosa, y de la pentosa tiene el grupo fosfato, y que el grupo fosfato es trifosfato porque tiene 3 grupos de fósforo, les he dicho, ¿no es cierto? Entonces aquí adenosindifosfato es la misma fórmula, pero menos un fósforo. Entonces aquí va a incorporar un fósforo, ¿y en qué se va a convertir? De adenosindifosfato se va a convertir en ATP. Entonces, para que el ADP, una vez ADP se haya unido al fósforo inorgánico, va a convertirse en ATP. Pero, ¿qué sucede si se convierte en ATP? Entonces, este ATP, ¿para qué va a ser útil? Va a ser útil para trabajo biológico, como por ejemplo contracción muscular, transmisión de impulsos nerviosos, para el transporte activo, así como también va a ser importante para la síntesis o biosíntesis de nuevas sustancias que la célula necesita. Entonces, ¿cómo va a lograr de aquí para que vaya a ATP y realice todo este trabajo? Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Va a suceder que va a requerir de nutrientes, porque si no hay nutrientes, entonces no hay productores de energía, se va a necesitar nutrientes. Y quienes generalmente nos van a proporcionar energía van a ser las moléculas como los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, ¿no es cierto? Entonces, esas sustancias se tienen que degradar, es decir, que de moléculas grandes tienen que irse a moléculas pequeñitas. Por ejemplo, van a convertirse, pueden dar lugar a la formación de anhídrido carbónico, agua, amoníaco, y además también va a producir ATP. Entonces, a este proceso, a partir de la cual las moléculas mayores, las moléculas grandes, como los carbohidratos, lípidos y proteínas, se degraden hasta la formación de anhídrido carbónico, agua y la generación de ATP o la liberación de ATP, se llama proceso catabólico. Y este ATP que ha sido liberado durante el proceso de catabolismo sirve para realizar el trabajo biológico como de contracción muscular, transmisión de impulsos nerviosos, transporte activo y biosíntesis. Y todo este proceso que ven marcado con rojo es un proceso exergónico porque se está liberando energía en forma de ATP, ¿ya? Entonces, como ha cumplido el trabajo, entonces, así como hay momentos en que la célula tiene que degradar, tiene también necesidades de sintetizar. Entonces, para sintetizar, ¿qué va a hacer? Si en este proceso de catabolismo se ha liberado energía, la energía, como es un proceso biológico, es exergónico, entonces esa energía liberada por el sistema también es aprovechable para que la célula pueda sintetizar nuevas moléculas complejas a partir de la síntesis. Entonces, ¿qué va a hacer? En el camino tiene que liberar, aquí va a liberar de ATP, aquí van a aprovechar las moléculas de los fosfatos y va a liberar adenosindifosfato, ¿ya? Y así va a continuar. Este proceso en el cual, digamos, las células aprovechan de la energía liberada para formar nuevas sustancias mayores o complejas, a partir de simples se recibe el nombre de anabolismo. ¿Cómo se va a consumir energía para la formación de nuevas moléculas? Entonces el proceso se denomina endergónico, está consumiendo energía. Eso quiere decir. Entonces por eso decimos que el ATP es nexo entre los procesos biológicos que son dadores de energía y los procesos biológicos que son consumidores de energía. Y aquí en este sistema es aplicable la energía libre de Gibbs, porque gracias a la energía libre de Gibbs se produce el verdadero trabajo útil que puede ocurrir, porque la célula es un verdadero sistema químico, tiene compartimientos, tiene núcleo, tiene membrana nuclear, citoplasma, la membrana celular, mitocondrias, vacuolas, lisosomas, retículo endoplasmático, el liso, el rugoso, tiene todo. Y ahí en cada compartimiento, en cada parte se realizan ciertos procesos químicos. Por ejemplo, la síntesis de proteínas se lleva a cabo a nivel del núcleo, ¿no es cierto? Si se lleva a cabo el metabolismo de por ejemplo, el ciclo de Krebs se realiza en la mitocondria, y así, ¿no? Entonces, de esta manera atribuimos que el ATP como la moneda energética de la gran economía celular. ¿Qué quiere decir eso? Que el ATP
así como se forma, se degrada, o sea, el ATP se forma, se degrada, se transfiere, y siempre existe ATP en la célula. De manera que la célula es tan económica que realiza múltiples funciones con el gasto mínimo de energía en forma de ATP, sí ATP. ¿No? Entonces, ¿cuándo van a venir esos sistemas si la persona no tendría que comer nada durante días, durante semanas, cosa que no puede ser, ¿no es cierto? Siempre la célula, por eso dice el ATP, se conoce como la moneda energética universal, podemos decir inclusive, ATP como moneda energética universal de la gran economía celular, porque ella va a distribuir, en qué momento va a usar, en qué momento tiene que formar, en qué momento va a usar, en qué momento la va a hidrolizar para que pueda cumplir las múltiples funciones con el mínimo gasto energético, ¿no? Luego tenemos otro ejemplo donde debemos decir lo siguiente: la energía útil en una molécula, por ejemplo, de ATP. Estamos tomando la molécula de ATP porque el ATP es la moneda, estamos diciendo la moneda energética universal de la gran economía celular. Entonces estamos manejando al ATP como la moneda energética química, como se llama adenosín trifosfato, o llamada una molécula de alto contenido energético, ¿no es cierto? Entonces decimos la energía útil en una molécula de ATP está contenido en los enlaces fosfoanhidros. Vamos a ver cuáles son los fosfoanhidros, los cuales son los enlaces covalentes formados a partir de la condensación de dos moléculas de fosfato por parte de una molécula. Veamos, ahí tienen el enlace, es un grupo fosfato, y este es el otro grupo fosfato, y ahí va a tener su enlace fosfoanhidros. Y entonces ahí tenemos los fosfatos, los enlaces fosfoanhidros. Y ahí tenemos la molécula de agua. ¿Ya? ¿Qué más tengo ahí? Nada más, creo que no ha bebido ahí nada más. Ya. Entonces, por otro lado, entonces decimos que una molécula de ATP, ya les he dado los enlaces, una molécula de ATP tiene dos enlaces fosfoanhidro claves, importantes, esenciales, fundamentales, ¿ya? De manera que la hidrólisis de un enlace fosfoanhidro en cada una de las siguientes reacciones tiene un delta G, una energía libre muy negativa y equivale a menos 7 kilocalorías por mol. Entonces veamos eso a través de este esquema. ¿Qué quiere decir? Ahí tenemos a la molécula de ATP, que es el adenosín trifosfato o molécula altamente energética. Entonces veamos, ahí tienen la base nitrogenada de la que les he hablado, que es esta, ¿no es cierto? La base nitrogenada, y que corresponde al nombre de adenina. Luego tenemos, esa es la adenina, la que les estoy marcando. La otra, la adenina, que es la base nitrogenada llamada adenina, estaría unida a una pentosa que se conoce con el nombre de, bueno, es un azúcar que es una pentosa. Ahí tenemos a la pentosa. Está unida, la base nitrogenada está unida a la pentosa. Y la pentosa estaría unida al trifosfato, que es, ahí tiene 3 grupos fosfatos. 1, 2, 3. Y en cada uno, según la flechita que estamos indicando, sería el enlace fosfodiéster. De manera que cada vez que se hidrolice el ATP, es decir, que se convierta que libere sus moléculas de ATP, va a dar una energía libre negativa que va a ser equivalente a menos 7.3 kilocalorías por mol. De manera que podemos remarcar indicando lo siguiente, que en ausencia de una enzima apropiada, aquí está diciendo ausencia, no tiene, en ausencia de una enzima apropiada, los enlaces fosfoanhidro son estables. Estos van a ser estables, va a estar la molécula íntegra de ATP. Pero se hidrolizan muy lentamente a pesar de la gran cantidad de energía que libera por medio de estas reacciones. Está ahí. Si va a estar estable la molécula almacenando una gran cantidad de energía en esa molécula de ATP. Por eso se dice
adenosín trifosfato o una molécula altamente energética. Entonces, se dice que esto se debe a que las reacciones de hidrólisis tienen energías libres de activación inusualmente altas, que en consecuencia, cuando se produce la hidrólisis de ATP en presencia de agua, lo que hemos visto en las reacciones anteriormente, están favorecidas termodinámicamente y desfavorecidas cinéticamente. Entonces, eso es lo que sucede. Esta es la famosa molécula de ATP, es la moneda energética universal de la gran economía celular que produce, es una molécula que contiene, es altamente energética, pero se mantiene estable mientras no haya la enzima, porque la enzima que va a ayudar a esa hidrólisis en presencia de agua se denomina adenosín trifosfatasa. Esa es la enzima que va a hidrolizar al ATP, adenosín trifosfatasa. Cuando tiene terminación asa, quiere decir que es una enzima. Entonces, esta es la parte aplicable de lo que estamos mencionando. Luego tenemos aquí otro ejemplo donde hablamos de la hidrólisis del ATP, proporciona energía libre para impulsar reacciones endergónicas. Ustedes ya saben qué es endergónica. Quiere decir que en la reacción o en el sistema se va a agregar, va a necesitar, va a consumir energía. Pero si es exergónica, es decir, que tiene que liberarse, tiene que liberarse, o sea, o producirse. Ya, eso también significa. Entonces ahora vamos a ver esa hidrólisis del ATP. Entonces decimos aquí ATP más el agua. Entonces el agua, pero aquí vamos a necesitar enzima. No solamente necesita agua, sino necesita la energía, la enzima que se denomina adenosín trifosfatasa. No sé si se las he puesto, pero ahí tiene que haber la enzima. ATPasa. Entonces, ¿qué va a hacer? Se forma adenosín difosfato, ADP, más la liberación de fosfato, que es un ortofosfato. Entonces, esta situación, ¿qué sucede? Que va a haber la energía libre liberada equivalente a 30.5 kilojoules moles. Ese es el dato que se da cuando se produce esta hidrólisis. Pero que la variación de energía real se indica que es menos 30 a menos 65 kilojoules por mol. Son valores que nos dan. Entonces, decimos aquí, por ejemplo, que una vez que esté en ADP, también puede seguir hidrolizándose. Esta molécula de ADP puede seguir hidrolizándose. Puede ser que el ATP simplemente pueda convertirse directamente a ADP, donde solo libera un grupo fosfato. O darse la situación en la que el ATP, que es trifosfato en presencia de agua, libere dos grupos fosfato y se convierta en adenosín monofosfato. Tiene todavía un grupo fosfato. Por eso se dice que la liberación de los grupos del fósforo inorgánico, aquí son dos, y aquí solamente es uno, aquí son dos, ¿ya? Entonces, cuando se da esta situación, entonces va a ser lo siguiente, energía va a ser menos 45.6 kilojoules y la energía libre menos 19. Entonces dice que si hay que restar esto menos esto, indicándonos que la variación de energía en este proceso ha de ser igual a menos 64.6, cuando el ATP se ha de convertir en adenosín monofosfato. ¿Ya? Esos son ejemplitos. Entonces hablamos de la bioenergética. Entonces vamos a hablar ahora de la bioenergética. Como estamos hablando todo lo que es energía, entonces vamos a hacer mención a estas situaciones con respecto a la bioenergética. Entonces, la bioenergética, decimos que es el estudio cuantitativo de la transferencia y utilización de energía en los sistemas biológicos, ¿ya? Y que además también podemos decir que son bases, se consideran como las bases termodinámicas de las reacciones químicas, donde existe variación de energía libre, conocida como delta G con sus siglitas, y ese redondito que ven, eso quiere decir energía libre de Gibbs. Y además también podemos especificar que la única energía, o sea, la única energía que utilizan las células vivas a presión y temperatura constante es la energía libre, que se conoce con el nombre de energía libre de Gibbs. Asimismo, podemos indicar que las células y organismos
vivos son sistemas abiertos, donde intercambian materia y energía con su entorno. Y por otro lado, decimos que, que también puede existir en la naturaleza que hay algunos que pueden aprovechar la energía. Por ejemplo, la energía solar si se trata de organismos autótrofos y otros que pueden compartir o pueden utilizar, por ejemplo, aprovechar la energía a partir de los componentes químicos, es decir, de los nutrientes, aquellos que se llaman moléculas calóricas o moléculas energéticas, como ser, por ejemplo, los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, que son utilizados en todos aquellos organismos que son llamados heterótrofos, que se alimentan de una fuente mixta, de un intercambio de esa energía, ¿no es cierto?, de utilizar de otros, de los que se encuentran en su entorno. De manera que la utilización de energía se puede producir para múltiples actividades, entre ellas indicar a la producción de trabajo biológico, así como también en los procesos de biosíntesis, o conocidos también con el nombre de síntesis, o llamado también anabolismo, porque durante el anabolismo se forman sustancias mayores o grandes a partir de moléculas sencillas, simples, para dar lugar a la formación de moléculas como, por ejemplo, formar proteínas, lípidos, ácidos nucleicos o también polisacáridos, ¿no? Por ejemplo, formar proteínas a partir de aminoácidos, formar ácidos grasos, formar grasas a partir de ácidos grasos, formar ácidos nucleicos a partir de nucleótidos, formar hidratos de carbono a partir de la glucosa, por ejemplo, ¿no? Y en todos esos procesos que son de anabolismo se consume energía y se dice que el proceso es endergónico. Así como también podemos decir en el proceso de catabolismo, ¿no es cierto? El proceso de catabolismo llamado también degradación, de oxidación, donde se ve que las moléculas mayores o grandes, como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, se degradan hasta la formación, por ejemplo, por ejemplo, el glucógeno, que es polisacárido, se puede degradar a glucosa. Después, un ejemplo, podemos indicar los ácidos grasos, por ejemplo, los triglicéridos pueden dar lugar a la formación de ácidos grasos y glicerol, por ejemplo. Los ácidos nucleicos pueden dar lugar a la formación de nucleótidos, porque los nucleótidos es la base de formación para los ácidos nucleicos, ¿no es cierto? Sea adenina o sea ADN o RNA, etcétera, ¿no es cierto? Y en ese proceso de catabolismo, llamado también proceso de degradación o de oxidación, se libera energía y el proceso se convertiría en exodérmico, ¿no? Que libera energía. Y esa energía, ¿quién aprovecha? Todos estos procesos que son de anabolismo, que requieren energía para la síntesis de nuevas sustancias. También sirve para el trabajo mecánico, sobre todo para el trabajo de contracción muscular, así como también es utilizable en gradientes osmóticas, cuando se realiza transporte en contragradiente, así como también para realizar los impulsos nerviosos conocidos como trabajo eléctrico, ¿no? Impulsos eléctricos. Entonces, todo esto está dentro de lo que se conoce la bioenergética, la termodinámica, la energía libre de Gibbs, van relacionadas en cuanto a todos los procesos que se tratan de energía, trabajo, etcétera, ¿no es cierto? Es importante. Y bueno, para terminar, aquí vamos a terminar. La bioenergética, que en la bioenergética las reacciones metabólicas se rigen por las leyes de la termodinámica, el principio de conservación de la energía y el aumento natural del desorden. Eso es lo que caracteriza a las reacciones metabólicas. Leyes de la termodinámica, sabemos la primera ley, segunda ley, tercera ley, pero hay que ver cuál de ellas es aplicable a este sistema, ¿no es cierto? Los principios de la conservación de la energía. Sabemos nosotros que en el universo la energía no se crea ni se destruye, simplemente se convierte en otras formas de energía. Y además sabemos que los primeros estudios del metabolismo, del consumo de los nutrientes, la forma como el organismo va obteniendo
energía a través de los procesos de combustión, o llamados también, donde se producen reacciones de oxidación, ha sido estudiado por Antonio Lavoisier, al que ha sido considerado como padre de la nutrición. Posteriormente hay otros considerados padres de Latinoamérica, como ser, por ejemplo, el que se llama Pedro Escudero, quien ha dado las pautas de lo que es la nutrición y dietética en América Latina, pero ya eso es en los años 90, ¿no es cierto? En cambio, Antonio Lavoisier ha sido uno de los primeros investigadores del pasado, ¿no es cierto? Que ha hecho mucho renombre respecto las investigaciones y estudios que ha realizado. Entonces, aquí decimos que la energía libre de Gibbs, que se abrevia con G, es la cantidad de energía capaz de realizar trabajo durante una reacción, pero cuando la temperatura y presión son constantes. Entonces decimos entalpía es H, que es el contenido calórico del sistema. Ya habíamos dicho delta H puede darse como mayor o menor a cero. Si es mayor a cero, entonces la reacción es endotérmica, es decir, que absorbe calor. Pero si es menor, la reacción es exotérmica, entonces libera calor. Delta S también puede ser mayor o menor. Si es mayor, se dice que aumenta entropía en el sistema, pero si es menor, disminuye la entropía en el sistema. Esto es lo que sucede en los procesos metabólicos. Además, también podemos decir que la cantidad de energía capaz de realizar trabajo durante una reacción a temperatura y presiones constantes, entonces tenemos que considerar que puede existir proporción de información sobre la dirección de la reacción química, cómo se produce, así como también la composición en el equilibrio y la cantidad de trabajo que pueda realizarse. Y además también podemos decir que la variación de energía libre, aquella que hemos designado con esa delta G, que quiere decir que tiene que haber una energía libre inicial y una final, es aquella que predice si una reacción es factible o no, es decir, si es espontánea o no es espontánea, lo que estamos acabando de decir. Entonces, para ello hay que considerar cuándo va a ser en equilibrio. Hemos dicho cuando delta G es igual a cero. Cuando la reacción ha de ser endotérmica. Si es endotérmica, consume energía. Y si es endotérmica y consume energía, entonces es menor a cero, ¿ya? Eso es todo lo que estamos revisando y otra vez estamos volviendo a decir de otra forma, pero al final estamos explicando y aclarando cada vez más. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplito, se produce una reacción, sabemos que en el primer miembro están los reactivos, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, etcétera. Y bueno, esas se llaman energías, o sea, son la energía libre de los reactivos. Entonces, los reactivos van a reaccionar para dar lugar a la formación de los productos, y eso se llama energía de los productos. De manera que la energía total o energía libre ha de ser igual a la energía libre de los productos menos la energía libre de los reactivos. Entonces, ahí también se va aplicando. Y bueno, muchas gracias por su atención, esperando siempre que me hayan podido atender, pero ustedes saben que si hay dudas, no tienen por qué quedarse en silencio. Lo único que tienen que hacer es apretar el micrófono y preguntarme. Si no se puede explicar en esta clase, explicaremos mañana o en otra clase. Muchas gracias por su atención. Ahí vamos a quedar porque la otra parte ya es más de aplicación, que mañana vamos a hacer los problemas de aplicación. Muchas gracias por su asistencia, participación a las clases, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, entonces me avisan, por favor, ya para continuar mañana. Si van a necesitar alguna aclaración para repetir o directamente me quieren preguntar mañana ya vamos a hacer directamente las reacciones de aplicación, ejercicios, problemas de aplicación. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces mañana nos veríamos a la hora de clase, por favor. Buenas tardes, cuídense. Si tienen alguna pregunta, por favor, entonces mañana, ¿ya? Doctora, un favor. Buenas
Adelante, adelante, Ah, se ya. escucha entrecortado, pero adelante. Un favor, quería saber si podemos fijar la fecha del segundo parcial y en algunas materias ya estamos dando finales y fijando fecha de finales. Sí, de eso teníamos que hablar. Ya la anterior clase les avisé, ¿no es cierto? Les he avisado que muy pronto tendríamos que dar el examen. Hasta la fecha del día de hoy no ha salido ningún calendario. No tenemos calendario los docentes, porque normalmente sale un calendario donde nos dicen que debemos tomar los exámenes según parciales, hasta qué fecha podemos subir, etcétera. Pero seguramente debe haber algún inconveniente, tal es el caso de las notas, por ejemplo, que no se ha abierto aún el sistema. Entonces dice que tenían un poquito de paciencia para que en cualquier momento que se abra el sistema, entonces nosotros inmediatamente, por lo menos mi persona, inmediatamente lo va a subir. Entonces, frente a la fecha de examen, no hay ningún inconveniente. Nosotros fijamos, estaríamos dando el examen el día como hoy día, el día martes, que es día 18-19, y las notas, según lo que se ha visto que en otras facultades, es hasta el 30 donde hay que subir, donde están tomando, considerando el límite máximo para que las notas estén en el sistema. Entonces nosotros daríamos examen el otro martes, que sería, fíjense el calendario, por favor, ya que Luisa Fernanda ha sido la que ha tomado la palabra. Fíjese, puedes fijarte, por favor, el día lunes es, creo, 20. Si no me equivoco, lunes es 19 y martes es 20, ¿no es cierto? Sí, el Entonces, martes. entonces tendríamos que dar el examen segundo parcial el 20 y tendríamos que fijar la otra fecha que para que yo pueda revisar todo eso. Tendría que ser antes del 30. Fíjense la clase que estaría antes del día 30. Fíjense que día es 30. Eso vamos a hacer mejor. Fíjense que día es 30. 30 es Es viernes. viernes, doctora. Entonces está mal. Entonces mal me han dado las fechas. Entonces retrocedan como el otro martes como hoy. ¿Qué fecha es? Más 7. ¿Qué fecha sería el martes? 27. 27 es el martes. No, el que viene es 20 y el siguiente 27. Por eso, por eso el martes 20 sería el examen, el segundo parcial. Y el 27 lo haríamos el final. Entonces ya está, digamos, fijada las fechas. Yo les iba a mandar ya una notita al WhatsApp, pero dije mejor lo haré en grupo para que todos se enteren y estén al tanto de las fechas. Entonces quedaríamos 20 y 17. ¿Está bien? Sí, está bien, doctora. Ya, entonces mañana entonces continuamos con los ejercicios de lo que estábamos. Yo ya tengo los ejercicios listos, ¿no? Entonces mañana ya vamos a hacer. Ya no nos va a dar tiempo para ahora y después. ¿Va a ser solo práctico o también va a entrar teoría? Ustedes no han hecho práctico, ¿no es cierto? No, No han hecho solo teoría. examen práctico. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, la teoría, como martes es 20, ¿no ve? Martes podemos hacer teoría y el miércoles hacemos la práctica, ¿ya? 20 y 21. Entonces ustedes simultáneamente ahora ya pueden estar estudiando teoría y práctica al mismo tiempo. Ahora, si ustedes estamos de acuerdo y lo hacemos el martes, pero el martes sería teoría y práctica. Y dentro de la teoría Sería entra miércoles sería teoría y práctica. Si hacemos teoría y práctica, lo hacemos todo el día miércoles. Pero si lo separamos, hacemos martes, haríamos martes y miércoles, separado. Yo creo que mejor va a ser separado, ¿ya? Pero ustedes ya a medida que vayan estudiando, tienen que estudiar simultáneamente los dos, porque si ustedes se lo van a guardar hasta el martes, solo van a hacer el martes, solo teoría, ustedes van a querer estudiar el martes para el miércoles. Entonces no va a estar bien eso, porque ustedes no van a poder ni preguntarme qué dudas tienen. Entonces, a partir de la fecha, lo tienen que estudiar en forma simultánea, teoría y práctica, como si estuvieran dando para el día martes. Cosa de que mañana, el mismo martes, me pueden preguntar si tienen alguna duda, etcétera, ¿no? Respecto a lo que podrían revisar, porque si solamente se van a abocar a la teoría,
Entonces van a tener solamente de martes a miércoles, entonces no es conveniente eso, ¿no? Ustedes prepárense teoría y práctica para el martes. El martes pueden hacer las preguntas, podemos aclarar todo eso y el miércoles hacemos solo ejercicio. ¿Qué va a entrar exactamente en la teoría? Si podría facilitarnos eso, por favor. Todo lo que se ha avanzado, pues Camila, desde el momento que hemos hecho el examen, a partir de lo que hemos hecho el examen, hasta ahí se corta y a partir después de lo que han hecho el examen, hasta lo que se avance. Pues Va a ser la estructura de Lewis termodinámica. hasta lo que se avance mañana, por ejemplo. ¿Ya? Eso sería. Y para los ejercicios yo les aconsejo y les sugiero, estudien de manera simultánea. A partir de hoy día ya pueden empezar a estudiar. Y como mañana ya tenemos clases, ya me pueden preguntar, ya pueden estar adelantando a preguntarme. Porque si no me preguntan, ¿cuándo me van a preguntar? Ha habido en varias clases que les he pedido, háganme llegar, díganme, avísenme, pero tal vez si han comprendido no hay problema, pues no hay problema. Solo en caso de que no hayan entendido, entonces me preguntan. Mañana ya me pueden preguntar. Mañana ya podemos empezar. Los que tienen dudas, ¿ya? Y si tienen dudas también el día martes, como tenemos clases, también podemos continuar con las dudas para que ustedes vayan al examen práctico del día miércoles. ¿Está bien? Ya, si no hay preguntas entonces, buenas tardes. Los espero mañana entonces a la hora de la clase. Hasta luego, gracias por su asistencia. Hasta luego, doctora, gracias. Mañana, doctora. Hasta luego. Hasta mañana.